Slide in the Woods es un videojuego de terror donde manejamos a un niño, el cual encuentra un tobogán misterioso en el parque. Cada vez que bajamos por el tobogán, empiezan a suceder cosas raras. Todo se empieza a oscurecer, encontramos una noticia vieja, somos testigos de un secuestro, y viajamos a un mundo siniestro del cual tendremos que huir ya que algo nos intentará atrapar. Todo eso se ve en el juego, pero ¿qué significa? ¿A dónde nos llevó el tobogán? ¿Quién era ese sujeto con máscara? Pues bueno, aquí comienza mi teoría. Antes de hablar del tobogán misterioso, comenzaré con el lugar a donde nos lleva. Ese extraño lugar es una pirámide azteca. En ella se realizaban sacrificios humanos al dios Huitzilopochtli para que él les diera un día más de luz. Los aztecas ofrecían el corazón del prisionero, mientras que el cuerpo era arrojado por las escaleras de la pirámide. Esto es algo muy resumido, pero recuerden esto para más adelante. El sujeto que nos intenta atrapar es un sacerdote, el cual se encarga de ofrecer el corazón de la víctima. Es por eso que tiene un cuchillo en la mano. Los sacerdotes utilizaban máscaras con rostros inexpresivos, ojos circulares y boca abierta. Con esto se podría confirmar que es un sacerdote. ¿Por qué apareció un tobogán en el bosque? Porque los sacrificios nunca han dejado de ser necesarios. El sol debe salir todos los días, y para ello se necesitan sacrificios. Es por eso que el sacerdote viaja a otros lugares a través de un portal para conseguirlos. El tobogán realmente es un portal, el cual toma esa forma para poder pasar desapercibido. Esta no es la primera vez que aparece ese tobogán en el pueblo. Esto lo digo por el periódico viejo que encontramos. Dice que la gente sigue desapareciendo misteriosamente, sin dejar ningún rastro. Ahora, una vez más, aparece ese portal. Esto puede significar que en el pasado se recolectaron los sacrificios necesarios, pero ahora se ocupan nuevos, para que de esta manera el Dios nos pueda otorgar la luz del día. Cada vez que bajamos por el tobogán, todo empieza a cambiar, y llega un punto en el cual todo está oscuro, y esto permanece de la misma manera. Esto puede significar que ya se ocupa el sacrificio, y es por eso que vemos al sacerdote llevándose a una persona viva por el portal. Cuando cruzamos el portal, nos encontramos con la pirámide. Parece que el sacrificio se ha realizado, ya que en la parte superior se ve la mesa de sacrificio llena de sangre, además de ver el cuerpo de la persona caer por las escaleras. Al entrar, podemos ver un corazón enorme, el cual está encadenado, y tenemos como misión ofrecerlo como alimento. Este corazón puede ser la representación de todos los sacrificios que se han juntado para alimentar al Dios este día, y de esta manera nos otorga la luz del día nuevamente. Cuando bajamos el corazón, podemos escuchar gritos de sufrimiento. Estos son de todas las personas que fueron sacrificadas y están siendo devoradas. Una vez realizado todo esto, aparecerá el sacerdote, el cual al inicio no nos hará nada, ya que no estaba preparado para ver a alguien más en ese lugar. Luego de un momento, nos intentará eliminar. Él nos seguirá por el portal. Luego de un rato se detendrá y al final lograremos regresar al lugar del inicio, pero el portal ya no estará. ¿Por qué nos intenta eliminar el sacerdote? Seguramente era para que fuéramos otro sacrificio, pero este se detuvo porque vio que ya no necesitaba otro. El Dios estaba satisfecho. Es por eso que dejamos de escuchar los gritos. Al salir, vemos que el día está iluminado nuevamente. El sacrificio fue efectivo. El portal no está porque ya no es necesario, pero no se sabe cuándo volverá a aparecer. ¿Por qué nos encontramos nosotros con el portal? Simplemente fue mala suerte. Ese portal no era para nosotros, pero estuvimos en el lugar y hora equivocados. Es por eso que el sacerdote se sorprendió al vernos. Un último punto que quiero comentar es sobre la linterna que encontramos. Seguramente era del detective quien llevaba a cabo la investigación. Pudieron pasar los años, pero él seguía investigando.
pero lamentablemente se encontró con el sacerdote y el detective fue utilizado como sacrificio. Posiblemente era la persona que vimos secuestrada. Y esto fue mi teoría. Hace mucho que no hago un video de este tipo, así que si te gustó el video, dale like y comenta. Si eres nuevo, suscríbete, eso me ayudaría mucho. Además, gracias a ustedes ya llegamos a los 2000 suscriptores. Muchas gracias. Los quiero. Adiós.